Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, especialmente a las personas que están viviendo en la región, como dice la Biblia, aquel pueblo que está sentado en tinieblas, que cuando Jesús llegó, Él vio gran luz, el pueblo vio gran luz que era Jesús, y a los que estaban asentados en la región y de sombra de muerte, la luz brilló. Entonces, las personas que están asentadas en el sufrimiento, en el dolor, en la desesperación, en las ganas de morir, que la luz venga a brillar en sus vidas. Sobre todo que el entendimiento de cada quien sea alumbrado por el Espíritu Santo, para que puedan entonces entender la voluntad de Dios para su vida, si es que tiene interés en saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y es sobre eso que quisiera hablar con ustedes. Nosotros hemos hablado sobre el reino de Dios y nosotros sabemos que ¿qué es lo que acontece en el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es exactamente allá en el cielo. El reino de Dios es donde Dios reina. Es donde la voluntad de Dios está siendo hecha. Entonces, si una persona realiza la voluntad de Dios, busca hacer la voluntad de Dios, entonces allí Dios reina. es, es muy fuerte eso, ¿no? Allí Dios está reinando, porque es la voluntad de Él que está siendo hecha. Pero, por otro lado, si la persona es religiosa, es una persona solidaria, una persona bondadosa, pero no hace la voluntad de Dios, entonces Dios no está allí. Dios no está allí porque el reino es de Dios, no es nuestro, no es de nadie, sino solamente de Él. Entonces, en el reino de Dios, la voluntad de Él es hecha, es realizada, no es la voluntad de quien está en el reino de Dios, pero la voluntad de Dios en la vida de quienes están allí, en el reino de Dios. Y es interesante, es muy bueno esto, es muy fuerte, porque cuando se hace la voluntad de Dios, la persona tiene certeza absoluta que está agradando a Dios. Ella está con certeza absoluta que Dios está con ella. ¿Por qué? Porque ella está realizando la voluntad de Dios, que no es una cosa así común en este mundo, en el mundo que vivimos. En el mundo que vivimos, la voluntad o las voluntades son siempre hechas de acuerdo con la voluntad del mundo o de las personas que están viviendo en este mundo y buscando realizar sus propios sueños. Entonces esas personas, ellas están perdidas en sus propias voluntades. ¿Por qué? Porque no quieren o rechazan hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué no quieren hacer la voluntad de Dios? Porque la voluntad de ellas es prioridad máxima. Entonces, todos quieren ser servidos. Nadie quiere servir. En este mundo, así es. En el reino del mundo, todos
quieren servirse o ser servidos. No quieren servir. Y es por eso que muchas personas, infelizmente, buscan con fuerza, con vigor, colocan toda su fuerza para realizar sus propios sueños, que es ser cabeza. Y ser cabeza es querer ser servido o servirse a sí mismo. Pero en el reino de Dios solo hay un cabeza, que es el propio Dios. Entonces, cuando la persona se somete a Dios, al Espíritu de Dios, a la voluntad de Dios, entonces Dios, Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, la guía, le enseña, le orienta, muestra, señala, revela cuál es la voluntad de Dios para aquella persona. Y eso es tremendamente glorioso, porque ¿quién sirve a Dios en este mundo? Seguramente, sin duda, quien hace la voluntad de Dios, quien sirve a Dios es quien hace la voluntad de Dios en este mundo. Seguramente cuando pasa de este mundo para el más allá, cuando muere el cuerpo, entonces el alma de esa criatura va directamente para Dios. ¿Por qué? Porque lo sirvió, hizo su voluntad aquí en la tierra. Y eso es muy precioso, mi amiga y amigo, porque la voluntad de Dios, quiera la persona aceptarlo o no, pero ella será hecha de una manera o de otra y por toda la eternidad. Porque ¿quién sirve no a Dios, pero a sí mismo en la eternidad va a estar lejos, infinitamente lejos de Dios? Porque no quiso servirlo, no quiso someterse a Él aquí en este mundo. Entonces, cuando muere, la propia persona escogió servirse a sí misma, más allá, en el más allá. Entonces, yo quisiera que usted entendiera la química del reino de Dios, que nosotros hemos tratado de enseñar, tratado de pasar, de transmitir, para que las personas puedan vivir una vida tal y como Jesús prometió. Yo vine para que tengan vida y eterna, abundante y eterna. Yo no vine para apenas sanar enfermos o heridas o de los heridos, no. Yo vine para reinar en los corazones de aquellos que quieren someterse a mí. Entonces, cuando una persona se somete al reino de Dios, o sea, se somete a la voluntad de Dios, entonces en la eternidad ella va a seguir siendo sierva por toda la eternidad. Recuerda que Jesús dijo, Él dijo así, mira, cuando ores, ¿no? Entra a tu cuarto, cierra la puerta y di, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Primer pedido, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino, para que entonces sea hecha tu voluntad.
O sea, venga tu reino aquí en la tierra. Venga tu reino. Obviamente que el reino de Dios no va a establecerse en toda la tierra. No, mientras nosotros tengamos este mundo que tenemos, este mundo que es indignado en contra todos y cualquier orden y disciplina y justicia, todo lo que es verdadero, todo lo que es puro. Ese mundo odia. Entonces Jesús no va a reinar en este mundo podrido, pero Él reina personalmente en la vida de personas, de cada persona que se somete a Él. Y yo estaba meditando por qué muchas personas no reciben el Espíritu Santo. Una de las razones, creo yo, que sea la principal razón, es que las personas que quieren recibir el bautismo con el Espíritu Santo, ellas quieren tener el poder para realizar sus sueños, su voluntad. Y Dios, que conoce nuestro íntimo y nuestros corazones, Él no da el Espíritu Santo para que la persona venga a realizar sus sueños. El Espíritu Santo no viene para eso. El Espíritu Santo viene para enseñarnos a vivir y sujetarnos y servir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, el reino de Dios. O sea, el Espíritu Santo es quien nos guía en toda la verdad aquí en este mundo. Entonces, cuando la persona sale en búsqueda y hace cadenas, hace eso, el otro, votos para recibir el Espíritu Santo, Dios ve la intención del corazón de nosotros. ¿Para qué quiere mi espíritu? Ah, yo quiero tu espíritu porque quiero hablar en lenguas. Yo quiero tener una vida mejor. Ah, yo quiero realizar mis sueños. Entonces no van a recibirlo, porque el Espíritu Santo no viene para eso. El Espíritu Santo viene para guiarnos en toda la verdad. Entonces, si la persona quiere recibir el Espíritu Santo para continuar viviendo en la mentira, viviendo en el engaño, viviendo una vida desordenada, indisciplinada, Él no viene. Él no viene porque la persona no está interesada en servirlo, en estar de acuerdo a su voluntad y hacer la voluntad de Él y realizar la voluntad de Él y servirlo por todos los días de su vida aquí en la tierra. Si la persona no tiene este interés profundo, verdadero, entonces ella no recibe el Espíritu Santo. Ella hasta puede estar en la iglesia hace 100, 200 años. Ella puede dar ofrendas, ella puede ser diezmista, fiel, ella puede ser lo que sea, pero ella no tendrá el Espíritu Santo porque ella no quiere servir a Dios. Ella no quiere hacer la voluntad de Dios, ella quiere hacer la voluntad de ella. Ella quiere realizar sus sueños en el mundo que es de la mentira. El mundo que vive enterrado en el lodo del pecado. ¿Cómo es que Dios va a dar el Espíritu Santo para guiarnos sin que nosotros queramos hacer su voluntad? No hay cómo.
Entonces, usted que me está viendo en este momento, usted puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo ahí ahora, en este momento, mientras estoy hablando. Puede estar lleno del Espíritu Santo. Desde que usted quiera, de hecho, en verdad, de lo más profundo de su alma, usted quiera realmente hacer la voluntad de Dios, servir a Dios, hacer la voluntad de Él, porque el reino de Dios es solo de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Quien no quiere hacer la voluntad de Dios no entra en su reino, porque el reino de Dios, en el reino de Dios, es la voluntad de Dios que prevalece. ¿Entienden, amiga y amigo? Y en el reino de este mundo prevalece la voluntad de las personas. Prevalece la voluntad de los más fuertes y los más débiles, y ellos que se las arreglen, que sirvan. Es la realidad, es la ley del reino de este mundo, que es el reino del infierno. Y la mayoría, infelizmente, prefiere el reino de este mundo que el reino de Dios. O sea, prefieren servir a las tinieblas, como Jesús dijo, les gustan las tinieblas porque no quieren llegar a la luz y ser expuestas a sus vanidades, errores, pecados, etc. Entonces les gustan las tinieblas. Pero hay a quien le guste y quiera vivir en la luz. Hay quienes están en tinieblas, como el caso aquí que Jesús dejó a Nazaret y fue a habitar allá en Capernaum, allá en la región de Galilea, donde había una, una aglomeración, un ajuntamiento de pueblos de varios países, pero pobres, personas simples, que vinieron para tratar e intentar la suerte y la vida. Y eran pobres. Jesús dejó Nazaret para ir a vivir en Galilea, para estar entre las personas necesitadas. Por eso el texto bíblico dice que el pueblo que estaba sentado en tinieblas, que o sea, en miseria, enfermos, hambrientos, enfermos, en fin, ese pueblo vio una gran luz. Y a los que estaban asentados en la región y sombra de la muerte, la luz brilló. ¿Cómo es que la luz brilló? Jesús llegó con un mensaje nuevo. Miren, ustedes que están viviendo en el reino de este mundo, en el reino de las tinieblas, el reino de la muerte, en el reino del diablo, es llegado a vosotros el reino de los cielos, el reino de Dios. Y de ahí, aquellos que aceptaron la invitación de Jesús fueron ingresando en el reino de Dios. Y de ahí Jesús formó su iglesia. La iglesia del Señor Jesús está formada de personas que servían a sí mismos, que luchaban por sí mismos, pero a partir del momento que la luz brilló, dejaron de servirse a sí mismos para servir a Dios. Entonces brilló la luz, hubo salvación. Y esa es la propuesta de Dios. Y la propuesta de Dios es para venir y reinar sobre todos, pero ni todos quieren su reinado, ni todos quieren someterse a su reinado. Muchos están dentro de las iglesias y religiones, pero están interesados en beneficios personales, en realizaciones personales, en realizaciones de sus sueños. Y de ahí queda difícil.
Es muy difícil, hasta casi imposible, conciliar el reino de este mundo con el reino de Dios. O usted hace la opción por el reino de Dios y se somete a hacer la voluntad de Dios. De ahí usted recibe el Espíritu Santo para poder saber cómo estar en la verdad, cómo vivir en la verdad, cómo agradar a Dios, cómo hacer la voluntad de Él. El Espíritu Santo vino para eso. Él no viene para hablar en lenguas, Él no viene para dar dones, Él viene para reinar en cada corazón que se permite eso. Entonces yo pienso que ese asunto que se está quedando cada vez más claro, ¿no? Porque muchas personas han hecho aquella pregunta que no quiere callar. Permiso. Caray. Yo estoy hace 20 años en la iglesia, estoy hace 30, 40. La Iglesia Universal, por ejemplo, va a cumplir ya 50 años. Ahora, el próximo año. En el 2027. 50 años. Medio siglo. Y hay personas que pertenecen, que están en la iglesia hace 50 años. Solo que no recibieron el Espíritu Santo todavía. ¿Pero por qué no han recibido? Porque están en la iglesia para realizar sus sueños. Ellas quieren conquistar el clamor, sus sueños. ¿Y cuáles son esos sueños? Sus sueños se refieren al reino de este mundo. Quiero casarme, tener familia, tener eso, aquello, ser patrón, quiero ser empleado, en fin, personas que quieren porque quieren imponer sus voluntades en el reino de Dios, en el reino de Dios. En el reino de Dios la voluntad es solo de Él, solo la voluntad de Él. Por supuesto, cuando nosotros agradamos a Dios. David dijo eso, agrádate del Señor y Él satisfará los deseos de tu corazón. Pero primero hay que agradar a Dios y para agradar a Dios tienes que hacer su voluntad. Eso tiene que pasar. Si usted no hace la primera parte, ¿cómo es que va a tener derecho a la segunda parte? Es lo que Jesús dijo también. Él dijo, buscad primero el reino de Dios. O sea, buscad primero someterse, hacer, realizar los sueños de Dios, la voluntad de Dios, su justicia, el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, de ahí viene la constitución de la familia, la constitución de su vida, etcétera, en fin, sus sueños. Pero primero es la voluntad de Dios, porque según la voluntad de Dios, usted va a conquistar con seguridad y va a establecer sus conquistas de diferente manera de aquellos que hacen sus conquistas, pero no se establecen. ¿Por qué? Porque son conquistas hechas de manera mala, con robo, mentira, corrupción, en fin, todo lo que nos sirve, o sea, sirviendo al rey del reino de este mundo, que es Satanás. Pero cuando la persona entra al reino de Dios y se somete a la voluntad de Dios, entonces todas las demás cosas van siendo añadidas paulatinamente. Y yo puedo decirlo, se lo puedo decir también, porque soy testigo vivo de esta realidad. Nuestra vida no fue un mar de rosas desde el principio, no. Nosotros tuvimos que aprender a agradar a Dios, aprender a hacer la voluntad de Dios, aprender a someter nuestras voluntades a la voluntad de Dios.
Y cuando eso aconteció, entonces, paulatinamente, poco a poco, las cosas fueron aconteciendo. Pero, ¿quién es que quiere esperar? ¿Quién es que quiere esperar ser o estar o entrar en el reino de Dios para después tener sus sueños realizados? Nadie, todos quieren primero su reino. Y de ahí se pone difícil. Entonces las personas que proceden de esa manera, que se comportan así, obviamente que se queden para atrás, porque es el Espíritu Santo que nos dirige. Cuando nosotros entramos y nos metemos en el reino de Dios, nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, nosotros nos sometemos a la justicia, a la orden, a la disciplina, al temor a Dios. Y de ahí sí, Dios va añadiendo en nuestras vidas aquello que necesitamos, aquello que satisface a nuestro corazón. David dijo, agrada al Señor tu Dios y Él satisfará los deseos de tu corazón. Primero el reino de Dios, después las bendiciones del reino de Dios. Así también es el Espíritu Santo. Cuando Él ve que la persona quiere recibir el Espíritu Santo, pero no está interesado en el reino de Él, en hacer la voluntad de Él, entonces no viene, porque el Espíritu Santo no va a dirigir, conforme dice el texto sagrado, no va a guiar a una persona que no quiere servir a Dios. Él no lo va a hacer. Él solo viene para guiar a las personas que aman la verdad, les gusta la verdad, quieren practicar la verdad. Las personas que quieren estar en disciplina, en orden, en decencia, en honestidad, de acuerdo con su palabra. Y eso es andar en justicia, es buscar el reino de Dios y su justicia. Es servir a Dios con integridad, con sinceridad, con verdad, no queriendo recibir el Espíritu Santo para atender a los caprichos de su corazón o a las vanidades. Fulano, fulana recibió, yo también tengo que recibir el Espíritu Santo. No es así. Usted tiene que hacer lo correcto. Primero, tiene que someterse a la voluntad de Dios. Claro, si usted se esfuerza, se empeña para hacer la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de los mayores problemas que el ser humano enfrenta se llama rencor, resentimientos que tengan ella razón o no, no importa. Si ellas tienen resentimientos, rencores de quien sea, entonces, si ella quiere verse libre del reino del mundo, del reino del diablo, del reino de las tinieblas, si ella quiere levantarse de las tinieblas y comenzar a estar en luz, entonces ella tiene que practicar eso, tiene que perdonar. Y perdonar no es sentir. Usted no controla el sentimiento. Perdonar es cuestión de decisión. Usted decide en la cabeza y el perdón. Usted perdona aunque su corazón diga no, 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 no. Aunque su corazón niegue. Pero usted usa su cabeza para obedecer. El corazón solo quiere sentir. Entonces, si usted atiende a los caprichos de su corazón, usted nunca va a conseguir servir a Dios. Pero si usted atiende a su inteligencia, a su racionamiento, a su espíritu, que viene, que Dios da el espíritu de sabiduría para que nosotros actuemos de acuerdo a la voluntad de Él, obedeciendo su palabra, siguiendo de acuerdo con la voluntad de Él, de ahí sí, el Espíritu Santo viene,
sobre esa persona que está esforzándose, empeñándose para andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí Él viene para guiar a esa persona en toda la verdad. Es lo que Jesús dijo. Cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu de la verdad, Él los guiará en toda la verdad. Entonces, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ella anda en la verdad porque el Espíritu de verdad está en ella. De ahí sí, ella anda en el reino de Dios. Ella vive en el reino de Dios. Pero si ella quiere atender a su voluntad, sus caprichos, sus sueños, si ella está buscando realizar sus sueños, de ahí se pone difícil. Se queda, diría yo, imposible el Espíritu de verdad venir sobre ella porque ella no quiere hacer la voluntad de Dios. Ella quiere hacer su propia voluntad. Mañana estaremos hablando más sobre este asunto porque él es tremendamente importante para quienes quieren entrar en el reino de Dios. Dios los bendiga y ahí nos vemos en el nombre de Jesús. Amén.